Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentan Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Queda con ustedes el doctor Ricardo Ormeño, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Hola amigos, buenos días, tengan todos ustedes, estamos muy contentos de estar aquí de nuevo en nuestro programa Journal Cirugía Plástica. En este capítulo de esta semana tenemos un invitado especial, al doctor Juan Carlos Comitre, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y venir a hablarnos algo que está en las calles, el día a día, el tema que siempre todos ustedes lo comentan en sus casas, para bien o para mal, y es nuestro deber educar en cuanto a conceptos, opiniones y aclarar muchos puntos respecto a diferentes técnicas. La técnica de hoy corresponde a la rinoplastia. Entonces, después de un pequeño corte, volvemos con nuestro especial invitado, Juan Carlos Comitre, un excelente especialista en esta materia. Ya volvemos. Estamos presentando Journal Cirugía Plástica con el doctor Ricardo Ormeño. Bueno amigos, lo prometido, aquí está nuestro gran invitado, el doctor Juan Carlos Comitre, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, quien ha tenido la gentileza de venir a hablarnos y enseñarnos un poco de su experiencia acerca de lo que es la rinoplastia, un tema que nos interesa a todos. Bienvenido Juan Carlos, gracias por venir y los micrófonos son tuyos. Esperamos contar con todo tu conocimiento acerca de la rinoplastia, pero ante todo creo que el público nos va a interesar saber cómo nace la rinoplastia, ¿no? ¿Desde cuándo se habla de rinoplastia? ¿No? ¿Hace unos años o hace miles de años? ¿No? ¿Puedes explicarnos un poco eso? Sí, claro que sí. Mira, en primer lugar agradecer tu invitación, felicitarte por el programa, que tiene un enfoque muy didáctico, sobre todo dirigido al paciente para que tenga un enfoque mucho más claro de lo que es la cirugía plástica y las diferentes alternativas que nos va a dar o nos ofrece para cualquier, digamos, circunstancia, sea por razones estéticas o por razones reconstructivas, y lo más importante, que luego que tengan la idea clara, saber a qué cirujano idóneo acudir y de alguna manera poder aclarar sus dudas y luego, digamos, ingresar a lo que es el procedimiento. En este caso, me has invitado a hablar de la rinoplastia, que como bien nosotros sabemos es uno de los procedimientos que más se hace en cirugía plástica, así es. Y que en realidad es un procedimiento muy relativamente complejo porque abarca todas las estructuras, digamos, anatómicas del ser humano. En este caso, decir, abarca la piel, abarca los huesos, la mucosa, músculo, tendones, vasos, estructuras nerviosas, que es importante que el cirujano que haga este procedimiento de alguna manera tenga, digamos, una buena curva de aprendizaje por un lado, y por otro lado, digamos, un enfoque correcto en lo que desea el paciente y lo que puede lograr él. Me pregunté acerca de la historia de la rinoplastia. Es bien curiosa. Mira, la rinoplastia se origina en la India y en Egipto. En ese entonces, digamos, a personas de mal vivir, digamos, a estos malhechores, asesinos, uno de los castigos que se hacía era la mutilación nasal, razón por la cual a estos pacientes se les mutilaba la nariz. Entonces, ahí ellos comienzan, en 2500 años antes de Cristo, comienzan a ver de alguna manera cómo recuperar, digamos, inicialmente la parte estética y ya con los años ver de qué manera recuperar la parte funcional. Obviamente los resultados fueron desastrosos y nunca se tuvo, digamos, una secuencia adecuada de la evolución de lo que es la rinoplastia, rinoplastia en sí, ¿no? En 1905 ya como que la rinoplastia comienza a tener, digamos, un poquito más de auge y un poquito más de, digamos, de enfoque a lo que buscaba el paciente desde el punto de vista estético, porque inicialmente no se preocupaban mucho de la parte funcional, sino de la parte estética. Entonces, las primeras cirugías que se realizan después de las reconstructivas que se hacían en la India y en Egipto son, digamos, cirugías abiertas, en la cual se abría el dorso por completo, como quien abre una estructura y exponía todo el dorso, y básicamente trabajaban las estructuras
en este caso el hueso y los cartílagos, Claro. como tenían pacientes con giras prominentes y todo eso. Entonces, es lo primero que ellos inicialmente comenzaron a trabajar, con lo cual estéticamente el resultado era bueno, pero la cicatriz no era la adecuada, no era la idónea. Claro. Entonces, luego nacen una serie de inquietudes y entra, digamos, en el campo a tallar, digamos así, un cirujano plástico que es Joseph, que quien ya de alguna manera introduce lo que es la técnica, en este caso la técnica cerrada, ¿no? Entonces Joseph lo que hace en realidad, ya él ve, digamos, un poco más la parte integral de lo que es la rinoplastía. O sea, cuando hablamos de rinoplastía, tenemos que considerar no solamente la parte estética. La parte estética, digamos, es el último eslabón de la cadena. Así es. Primero comenzamos con lo que es la parte funcional, la parte estructural y después la parte estética. Estas dos puntos o dos eslabones, tanto el funcional como estructural, puede ser por diferentes factores. Tenemos por factores hereditarios, congénitos, traumatismos, que de alguna manera u otra van a alterar la función normal de la nariz. Entonces, a raíz de eso es que ya le dan un enfoque un poquito más reconstructivo, con lo cual ya la aparición de los labios leporinos, que también tiene muchos años, había dentro de la reconstrucción total de un fisurado, ¿no? de un labio leporino, viene la segunda fase, que es cuando la fisura es total, que llega hasta el paladar, hay compromiso de la parte estructural nasal. Sobre todo la nariz se compromete en una de las alas de acuerdo del lado de la fisura. Así es. Entonces, en este caso ya había, digamos, una parte que era reconstructiva, agarrada de la mano con la parte estética, porque lo reconstructivo está dirigido más a lo funcional, y después vendría la parte estética. Entonces ahí ya los cirujanos se dedicaban a, digamos, alinear esa ala nasal, hacer la rotación del cartílago, digamos, centrar el septum, y una serie de procedimientos para que este individuo que presentó una patología congénita, el caso de las hendiduras, de alguna manera pueda recuperar en primer lugar la función de la nariz, y en segundo lugar, lo que es muy importante, que tú muy bien sabes, es la parte de la fonética, ¿no? Al reconstruir el paladar. Entonces, ese fue el enfoque en que estaba en el segundo periodo, donde vemos que también ya la cirugía plástica tiene un punto importante reconstructivo. Lo estético, que es lo que más se ve el día a día y que es, digamos, a lo que está más dirigido tu programa en este caso, ¿no? El estético tenemos, digamos, en la historia hay diferentes formas como ha evolucionado la cirugía estética. Inicialmente le pudieron muchos énfasis a la deformidad del dorso, a la forma de un dorso elevado, lo que se denomina la jiba comúnmente. Entonces trabajaba la parte ósea y la parte cartilaginosa. Luego ya se preocuparon un poco de lo que era la punta nasal, esa punta gruesa, mestiza, donde de alguna manera le iban trabajando y logrando algunos resultados, enfocándonos solamente en la parte, digamos, de rinoplastías cerradas, ¿no? Ya después, de alguna manera, aparece un complemento a estas rinoplastías, que esto lo introduce Chin, donde hace una serie de injertos, una serie de manejos de cartílagos que son del mismo septum, de la misma nariz, o del pabellón auricular, o de alguna costilla, o de la cadera, donde sacaban estructuras que de alguna manera podían moldear la punta nasal, o sea, darle más proyección, tener un mejor conjunto y una mejor homogeneidad, que es algo importante. Cuando hablamos de rinoplastía estética, es importante darle al paciente proporciones estéticas. Y una cosita, perdón que te interrumpa, Juan Carlos, que el público entienda de que es importante realizarse, una rinoplastía estética, pero una nariz, el paciente debe respirar bien. Entonces ahí también tenemos que tocar ese tema. O sea, hay muchos pacientes que tú vas a encontrar que tienen desviación de tabique, y el paciente común y corriente confunde el término tabique con dorso o jiba nasal. Correcto. O sea, a veces llega a tu consultorio y me dice, doctor, yo tengo desviado el tabique. Y entonces uno conceptúa el tabique anatómicamente, pero ellos lo conceptúan como jiba o dorso nasal. Claro, ¿y qué hacemos con un paciente que no respira bien y le vas a hacer estética? O sea, correcto. Muchas veces lo que pasa, por ejemplo, con lo que estás mencionando tú, el tabique, hay una gran diferencia entre el tabique, que es la columna que soporta todo lo que es el techo, que en este caso es el dorso, que se altera, ¿no? Son cosas completamente diferentes. La laterorrinea, que es lo que tú estás refiriendo, normalmente está dirigida por el septum nasal, que se divide para un lado o para el otro, el tabique. Esta desviación no solamente genera un problema de dificultad para que pase el aire, sino esta dificultad para pasar el aire produce una congestión de la mucosa, produce un edema, una inflamación de la mucosa, y como tú bien sabes, y hay que tratar al paciente, toda inflamación crónica
se convierte en hipertrofia, o sea, crecimiento de alguna estructura. Así es. Entonces tenemos los cornetes que se encargan de, digamos, dirigir el aire y entibiarlo, y algunas moléculas o partículas que hayan en el ambiente se queden ahí para que no pasen a las vías respiratorias. Estos cornetes se dematizan, se inflaman y se hipertrofian. Y eso hace un complemento a lo que es la dificultad respiratoria. Punto importante a acotar. Siempre el paciente, como el cirujano plástico en este caso, deben hacer un examen muy general, o sea, un examen muy profundo y empezar de la parte funcional como tú lo has mencionado, o sea, decirle al paciente, ¿qué tal respiras? Bien, bien, bien. Igual examinar sus cornetes. Por supuesto. Igual, ¿por qué? Porque la nariz nos puede quedar linda y después el paciente puede decir, doctor, ahora ya no respiro, cosa que ya lo tenía. Exacto. Entonces, es importante, como comentamos también nosotros, que el paciente, cuando va a operarse la nariz, no solamente lo enfoque estéticamente, sino también dé a conocer qué patología funcional o qué problema funcional podría estar presentando. Exacto, hacer no olvidar el tema funcional, o sea, tiene que ser de la mano ambos, o sea, no podemos dedicarnos solamente a la estética. Por eso muchos cirujanos plásticos a veces trabajamos nosotros mismos los tabiques de alguna manera, porque usamos muchos injertos de cartílago, ¿no? Correcto. Entonces estamos tratando de corregir eso, y los cornetes hipertrofiados, señoras y señores, que vienen a ser como unos airbag que tenemos dentro de la nariz, que conforme hay inflamaciones crecen y pueden llevarnos hasta rinitis alérgicas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar ya con la rinoplastia propiamente dicha, las técnicas que existen, más o menos cómo se desarrolla, y que ustedes tengan conocimiento de cómo es una rinoplastia, para que tengan el concepto y tengan la idea de exigir o sugerir que le expliquen debidamente a su cirujano qué es lo que le van a hacer. Ya regresamos, unos segundos. Comunica, educa, Journal Cirugía Plástica. Bien amigos, estamos de vuelta y ahora vamos a tocar el tema ya puntual, ¿no? Rinoplastia. ¿Cuál es la técnica que se usan y que están aceptadas a nivel del mundo? Lo que queremos informarles también, y este es el motivo del programa, es que los cirujanos plásticos peruanos tenemos la facilidad de pronto de estar en contacto con muchos cirujanos plásticos internacionales, y no es novedad de que todos los cirujanos plásticos que pertenecemos a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica o no, algunos otros no, pertenecemos a diversas sociedades internacionales, porque estamos en contacto y estamos actualizándonos constantemente acerca de lo que está acorde, los avances en las técnicas quirúrgicas. Juan Carlos, explícanos bien cuál es una de las técnicas más comunes o más sencillas, cómo se hace o realiza una rinoplastia primaria, que es el tema de hoy que nos interesa. O sea, qué tipo de anestesia, qué exámenes les pides. Eso es importante, mira, mucha gente considera que un procedimiento de cirugía plástica es un paseo en trineo. Así, un es gimnasio. Rapidísimo, 40 minutos, sí, y ya a la semana estás haciendo deporte. No es así. O sea, las técnicas han ido evolucionando, ¿correcto? La parte tecnológica ha ido evolucionando, y esto quiero poner mucho énfasis. Nosotros ahora dependemos básicamente del postoperatorio en el paciente. Así es. Porque el paciente tiene un periodo de cicatrización que no es antes de 1 mes y medio. O sea, la cicatriz primero es retráctil, inmadura, roja, hasta el mes. Y a partir del mes comienza a relajar. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, que la gente que diga que lo opero y a las 3 semanas está saltando un trampolín, eso no es dable. O sea, porque el paciente tiene un periodo de cicatrización que nosotros no lo podemos acelerar. Podemos moldearlo para que vaya de la mejor manera. Claro, o sea, sería imposible decirle pues a una paciente, porque a veces se encuentran en el consultorio de pacientes que me dicen, pero doctor, usted me está dando descanso demasiado largo cuando el otro doctor me dijo que la semana ya podía irme a mi fiesta. Eso realmente es contraproducente. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de hablar de un punto importante. Cómo el edema puede alterar un tejido. Claro. Cómo el edema puede hipertrofiarlo o hacer una cicatriz hipertrófica o queloide en el peor de los escenarios. Así es. ¿Por qué? Porque si un paciente hace deporte después de un procedimiento a corto plazo, él hace deporte, esto va a aumentar la circulación en la zona, va a aumentar el edema y va a perjudicar todo el postoperatorio. Entonces, esas liposucciones que te hago hoy día y a los 3 días en el gimnasio, o esas mamas de aumento y que a los 8 días estás saltando un trampolín, en realidad hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso.
La anestesia, para mí la anestesia es el pilar en la cirugía plástica. O sea, en primer lugar, la cirugía plástica es una cirugía electiva. Tenemos una gran ventaja a diferencia del resto de procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente que elige operarse es un paciente que no tiene ninguna enfermedad de fondo. O sea, no hay ninguna patología que de alguna manera nos complique nuestra evolución o nos aumente los factores de riesgo en un procedimiento. ¿Por qué digo que la anestesia es importante? Porque muchas de las complicaciones que pasan en cirugía plástica van de la mano de la anestesia. Esto quiere decir que si el cirujano plástico es el mejor del planeta, o es el mejor cirujano plástico, y tu anestesiólogo no es el idóneo, la complicación puede ser fatal. Exacto. Puede Entonces, ser fatal. Como en toda cirugía, se requieren unos exámenes preoperatorios que son importantes. Eso viene después de una relación médico-paciente, que lo hemos comentado contigo más de una oportunidad. Sí. Una buena relación médico-paciente donde el paciente sea transparente de contarle todo lo que hace, lo que no hace, lo que consume, lo que no consume, qué hábitos tiene, qué enfermedades de fondo, qué enfermedades hereditarias, genéticas. O sea, que se abra por completo para que el cirujano dentro de sus barajas ubique las más indicadas para este procedimiento. Y por otro lado, dime. Perdón que te interrumpa, antes que olvide este punto. Y esa es una de las cosas por las cuales a veces los pacientes ingenuamente, porque no es culpa de ellos a veces tampoco, sino que no lo saben, a veces dicen, no, pero si mi amiga se operó con el mismo cirujano y hizo esto bien, a mí me tiene que ir exactamente igual. Cuando genéticamente pueden ser distintos, son dos seres humanos totalmente distintos. Es una acotación importante. Mira, por ejemplo, el grado de mestizaje, ¿no?, de cada paciente, si es blanco, si es mestizo, si es negroide, la cicatrización es completamente diferente. Claro. Entonces, a ella le quedó linda la nariz, pero lamentablemente de repente este paciente genéticamente tiene una carga donde la cicatriz tiene más tendencia a ser queloides. Hay los queloides invisibles, que son los que se reflejan cuando hablamos de una suprapunta o cuando hablamos de una cicatrización hipertrófica. La cicatrización hipertrófica no visible que existe debajo de los tejidos es una conducta igualita que la queloide y depende mucho del mestizaje del paciente. Entonces, esos factores son importantes. Y dos, que el médico le diga, mira, vas a poder hacer esto, en la cirugía va a pasar esto, lo que te va a incomodar va a ser esto. O sea, el hecho de que le pongan tapones ante el transoperatorio es incómodo. ¿Cómo va a inducir la anestesia? ¿Qué es lo que va a hacer él? Si se va a acordar, no se va a acordar. ¿Qué tipo de anestesia? La cirugía plástica es conservadora por naturaleza, es lo que estamos buscando ahora, ¿no? Que digamos que los factores de riesgo hoy en día sean menores que los de antes. Razón por la cual en una rinoplastía la sedación funciona súper bien. Darle la cantidad de anestesia necesaria al paciente para que tú con un buen bloqueo tengas, digamos, un confort para el paciente y un confort para ti. Es lo que los pacientes conocen como anestesia local más una sedación, ¿no? Que es la que se usa con una endoscopía, por ejemplo. Claro, como una endoscopía. O sea, con lo cual el paciente se le produce un borramiento del estado inmediato de conciencia y no se acuerda nada de y no va a estar escuchando ni siquiera ruidos metálicos ni nada, cosas porque de la fractura exacto, y todo que se traumatizan con simplemente oír lo que hablan o ruidos metálicos de golpeteos. Exacto. ¿No? De una vez que ya tenemos toda esa parte que es la preoperatoria, que es importante, relación médico-paciente y exámenes preoperatorios, la decisión del paciente. Factores del fondo del paciente, o sea, que tenga una personalidad completamente estructurada y hacerle entender de que la cirugía plástica es subjetiva. Nosotros vamos a hablar sobre resultados de más o menos cómo va a quedar, o sea, no es algo objetivo. Tú no le puedes poner un Photoshop y decirle te va a quedar así, eso no, porque el paciente tiene una cicatrización, no es como un auto que cambias la puerta o la modificas y queda así. Punto importante, y otro punto importante, y te interrumpo por ello. Sí. Mira, el tema que quede claro para los pacientes, a veces nos han pedido a todos, yo tengo un programa ahí guardado en el archivo el rincón de los recuerdos, que es la rinoplastia para el Photoshop bendito en la computadora. Y ya quedó esclarecido en la Sociedad de Cirugía Plástica, cuando tuvimos una reunión hace un par de años, 2, 3 años, en la Universidad de San Martín de Porres. Pero creo que se mencionó de paso de que ya quedó eliminado, y eso que tengan bien claro esto. Correcto. Que eliminado, o sea, cuando ustedes vayan y quieran una nariz y quiero que me la pongan en la computadora, eso ya es una cosa que deben olvidarse. Y si es para liposucción, porque yo creo que sus hijos de 5, 6 años, 7 años de edad o 12 años que agarran una computadora, la manejan perfectamente bien, te pueden hacer, en el caso ya no de rinoplastia, o vamos a hablar de lipo, y te exhibe una cintura espectacular, y donde yo le pregunto, oye, y el pedazo de páncreas que te llevaste y el pedazo de hígado que te llevaste, claro, porque no es un scan,
tal vez si escaneáramos el cuerpo humano y ver las dimensiones, los tamaños, sería otro cantar, pero simplemente borrar no es algo científico. Entonces ha sido erradicado, eso que quede bien claro, amigos, ha sido erradicado. Discúlpame la interrupción, porque quería hacer énfasis en esto, porque es muy importante, porque siempre sí hay gente que sigue pidiendo y hay personas inescrupulosas que siguen usándolo. Claro. Para beneficio económico, netamente, ¿no? Y para ofrecer expectativas que no se que pueden no cumplir son, muchas veces. que no son reales. Dentro de las técnicas, digamos, en una rinoplastía primaria se suele usar más la técnica cerrada. En realidad la técnica es la que el cirujano, de acuerdo a su curva de aprendizaje, es la que va a adaptar viendo las mejores alternativas y a la que mejor uno se adapta. En el caso de la técnica cerrada o la endorrinoplastía, pregonizada por Joseph, hacemos las incisiones por dentro, entonces no hay ningún tipo de visualización, digamos, de estructuras. En caso de rinoplastías primarias, por ejemplo, es una técnica muy idónea porque en realidad las estructuras que se van a tratar no se va a buscar un tema de corrección o un tema de, digamos, de alteraciones funcionales o algo muy de compromiso, digamos, funcional y estético. Entonces, en una rinoplastía, la técnica cerrada, que es un poco egoísta tanto para el cirujano como para el asistente, porque no te va a dejar exponerte bien todas las estructuras, pero con una curva de aprendizaje puedes tratar muy bien el dorso nasal, puedes tratar muy bien la parte anterior de lo que es la cartilaginosa, las alas y todo eso. Pero también tenemos una segunda alternativa, que es la rinoplastía abierta, que en realidad mucha gente la utiliza como primera alternativa, pero yo creo que se ha usado más en el tema de las rinoplastías secundarias. Correcto. ¿Por qué? Porque esta técnica lo que hace es te expone todas las estructuras, donde tú puedes de alguna manera, digamos, darle a cada estructura, a cada componente la posición idónea o adecuada. Al mismo tiempo te permite visualizar cómo la estructura en sí, porque digamos, una carpa tiene una estructura y encima es el cobertor. En este caso sacamos todo el cobertor y vemos quedan los tubos. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ahí tú inclusive puedes poner injertos, puedes poner cartílagos para que de alguna forma puedas que esta nariz tenga una mejor corrección. Juan Carlos, una pregunta. Muchas personas, la mayoría, generalmente llega por el dorso, ¿no? Otros solo por elevar la punta. Pero cuando uno extrae el dorso, siempre trato de explicarle al paciente que realmente la nariz se divide en dos, o sea, la parte ósea y la parte cartilaginosa. O sea, extraer una jiba mediana, pequeña o gran jiba implica extraer parte ósea y cartilaginosa. Correcto. Y en ese momento la nariz queda con el techo abierto. Correcto. Entonces, generalmente lo que debemos hacer es dejar ese techo abierto, cerrar ese techo. Mira, lo que te quería explicar, la rinoplastía es una cirugía integral. Hay gente que dice, te hago solamente la puntita, te hago solamente el dorso. No. La cirugía de una rinoplastia tiene que ser todo, porque tienes que trabajar un conjunto. Así veas un defecto mínimo, y si el defecto es mínimo, es mejor convencer al paciente que no se haga nada. Exacto. Es lo más idóneo, y la tranquilidad en la cama no tiene precio. Dormir bien es lo mejor que le puede hacer. Exacto. Y eso, amigo, lo que dice el doctor es verdad, porque ustedes a veces nos solicitan, solamente lo mío es poquito, solamente sáqueme un poquito del dorso de aquí, soy feliz, pero al dejar abierta esta nariz nos implica hacer fractura de huesos, nos implica corregir cartílagos, punta. En realidad el trabajo de la nariz no es sencillo como se piensa, porque va en el rostro. Es algo que se expone. Y es algo integral. No se oculta. Tú bien dices, si yo tengo una casa que tiene un techo a 2 aguas y yo me vuelo parte del techo, me queda una casa truncada. Así es. Entonces, de techo truncado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Debilitar las paredes de abajo y cerrarlos. Entonces hay que hacer una fractura lateral para cerrar ese techo. Y si cierro ese techo, los cartílagos que están por delante, que son los triangulares, van a cambiar en su forma y se van a abonar. Hay que recortar esos cartílagos. Si recorto esos cartílagos, ya me están llevando los cartílagos que hay en la punta, que son los cartílagos alares. Así es. Entonces, la nariz, cuando tú la trabajas, como te dije inicialmente, es una cirugía que se hace de forma integral. Se trabaja todo. Piel, mucosa, cartílago, hueso, ligamentos, músculo. Tiene que ser un trabajo integral. A mi criterio, narices parciales no tienen buenos resultados. Así es. Generalmente, entonces, amigos, quedó claro de que la nariz en realidad se tiene que trabajar en forma completa, así sea mínimamente, alguna parte, pero toda la anatomía de la nariz tiene que ser tocada, lamentablemente. Si no, simplemente van a obtener algo que van a terminar operándose nuevamente. Bueno, hacemos un nuevo corte y regresamos con el programa.
Journal Cirugía Plástica con el doctor Ricardo Ormeño, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Bien, amigos, de vuelta en el programa. Estábamos hablando acerca de la técnica y de todo lo que debemos tocar en una nariz para que quede lo mejor posible, siempre buscando la perfección, siempre buscando la simetría. Y justamente hablando de simetría, Juan Carlos, ¿qué sucede cuando uno extrae el dorso nasal? Trabajamos los cartílagos alares, la punta, etcétera, etcétera, pero tenemos el tabique desviado, ya no solamente la parte del septum o cartílago, que es la parte delantera, sino de repente hasta la parte posterior, ya el tabique mismo, la parte ósea. Es un punto importante, mira, porque es lo que se llama la laterorrhenia, ¿no? Como el tabique, tú sabes que la nariz tiene 2 tercios y un tercio cartilaginoso, entonces la parte distal es la que se va a lateralizar. Es una laterorrhenia cartilaginosa netamente, porque hay también la que es por traumatismo, donde la pared lateral se desplaza y tenemos una laterorrhenia ósea mixta en este caso, ¿no? Claro. Entonces, como hablamos desde un principio, ¿no? Dando un orden a los pilares que debemos considerar, ¿no? Es importante que el cirujano plástico haga un examen minucioso de lo que es la rino, en este caso la nariz del paciente, como te expliqué en el principio. Si el septum está centrado, si hay hipertrofia de cornetes y todo eso. La rinoplastía es una cirugía muy amigable. ¿Por qué digo amigable? Porque va de la mano con otras especialidades. En este caso, la cirugía plástica va de la mano en una rinoplastía con la otorrinoplastía. Quiere decir, si hay un problema de tipo funcional, si hay una desviación severa del septum, es lo primero que debemos corregir, es lo primero que debemos realizar. Razón por la cual en este procedimiento, dentro del staff que maneja un cirujano plástico, que debe manejar también, oncólogos de mama, ginecólogos, dermatólogos, tienes al otorrino dentro del staff, que él va a tener que el primero en entrar a la cirugía, donde tú vas a poner los parámetros para que de alguna manera, estructuralmente no te dañe lo que te queda a ti de tejido. Entonces, el otorrino tiene que entrar primero a corregir el problema del septum, porque como te comentaba, si el septum está desviado para un lado, también los cornetes de ese lado van a crecer en tamaño por un tema de alteración, del movimiento del viento. Eso va a producir edema. Entonces hay que trabajar ese cornete, hay que fracturarlo, hay que quemarlo con radiocirugía o hay que ponerle corticoide. Entonces entra el otorrino primero, corrige la parte funcional y con eso vamos a corregir lo que se llama la laterolínea anterior. Y si es ósea, ya entraría el cirujano plástico a hacer una fractura cual corregiría uno de los lados o liberaría el lado que está deprimido para que la nariz quede de forma uniforme, o sea, con proporciones al paciente. Para hablarle un poquito en claro al público, entonces quiere decir que todo cirujano plástico debemos tener siempre en alternativa, contar con los servicios de un otorrino cuando se dé el caso. Esa es la ley. Es importantísimo. O sea, es como hablábamos detrás de cámara, ¿no? Zapatero a su zapato. Y eso hay que ser honesto. Eso hay que ser Entonces, eso ya es un punto de ética, de valor. Entonces, ¿por qué? Porque el otorrino tiene que ponerlo en la pared central para nosotros poder hacer la fractura de los lados, porque ya le hemos extirpado el techo y hemos dejado la nariz libre. Pero eso está claro. Y los cornetes, que lo debe fracturar también, y es tarea del otorrino, porque es agradable que una nariz sea bonita, pero que respire bien. ¿De qué nos sirve, ¿de qué nos sirve una nariz bonita que no respira bien? Es importante aclarar. Entonces, eso es, creo que la tendencia actual de todos los cirujanos plásticos, de contar con otros servicios, y es una especialidad que se está abriendo cada vez más, ¿no?, al respecto. Hay unos mitos por ahí que quisiera que me expliques un poco. Ya no escucho tanto, pero hubo una época donde venía, doctor, usted me va a operar la nariz con láser. Mira, lamentablemente el láser es una tecnología que al latino le da mucha atracción. Sea láser en liposucción, sea láser en cirugía de cara, sea láser en rinoplastía. Mira, se ha demostrado que la mejor forma de hacer una incisión en cirugía plástica es con el bisturí frío. En este caso, en la rinoplastía, no solamente ha estado el láser, ha estado la radiofrecuencia, que es el ultrasonido que genera una frecuencia de onda que produce un corte. Pero en realidad se ha demostrado que la mejor forma de hacer una rinoplastía es básicamente con el bisturí.
porque el láser lamentablemente a veces tienes que poner protecciones posteriores que en el tamaño de una rinoplastia no puedes manejarlo, entonces difícilmente ese corte puede ser tan preciso como mucha gente busca. Ahora el láser, acuérdate que produce mucho calor lateral, la radiofrecuencia no, pero es incómodo hacer las incisiones con cualquiera de los dos, porque si cortas el ala nasal y no tienes digamos, un buen manejo del instrumental, te puedes ir de lado a lado y te puedes llevar la piel, tanto con radiocirugía como el láser. Así es, y lo importante es que el láser en realidad en estos casos específicos sirven solamente para hacer la incisión. O sea, no es el decolamiento, todo se hace con tijera. Todo es la técnica normal, señoras y señores. O sea, solamente hacer el primer corte, por decir. Nada más. Que lo puede ser igualmente un bisturí y no hay ningún problema, ninguna diferencia. O sea, solamente es el primer corte. Mira, algo importante que hay que ver. La cirugía plástica es conservadora por naturaleza. Entonces, mientras más equipo metamos dentro del procedimiento, estamos siendo más agresivos. O sea, si uso un láser, ¿qué estoy generando en la piel? No solamente la incisión, genero calor. El bisturí no, ¿entiendes? Ultrasonido pasa lo mismo. Es lo mismo que pasa en la liposucción. O sea, ya se demostró que hoy en día el mejor procedimiento para hacer una liposucción no es el láser, no es el ultrasonido. Son alternativas. Pero el mejor procedimiento es la hidrolipo, la convencional, la que hizo Fischer y Fournier. Entonces, es importante establecer que las técnicas van a intentar evolucionar, pero de alguna forma con la experiencia regresamos a lo más idóneo, a lo más oportuno. Razón por la cual la rinoplastia tiene dos técnicas, como te expliqué, la cerrada y la abierta. Y la última que estaba propulsando un español, lo que hacía era la combinación de los dos. Pero la combinación de los dos también es un poco agresivo para la nariz, ¿no? Porque la rinoplastia abierta es mucho más agresiva, es mucho más invasiva, pero tiene sus fundamentos. O sea, uno tiene que tener en la baraja alternativas para poder solucionar los temas. Yo pienso que uno debe tener, y estamos obligados a tener plan A, plan B, plan C, ¿no? Eso es cuando entramos a sala de operaciones, si no entramos con plan A, plan B, plan C, estamos perdidos, ¿no? O sea, debemos tener todo. Otra cosa que es importante, toda cirugía tiene un costo y un costo promedio. Sí, pues. Entonces, si nosotros pensamos que mientras más barato es la cirugía, es mejor para nuestro bolsillo, pero no vemos la parte importante. Sí. La cirugía plástica tiene dos conceptos de importancia. El primero es lo que se llama, de alguna manera, darle al paciente las mejores condiciones para aislarnos o alejarnos lo más posible de un riesgo. Toda cirugía tiene un riesgo. No hay 100% cirugía segura. Todas tienen un porcentaje de riesgo. Pero lo importante es que el cirujano, de acuerdo si queremos basarnos en el costo, mientras más bajo sea el costo, yo creo que los factores de riesgo van a ser mayores. Porque todo eso va de la mano con un buen equipo técnico, o sea, un buen monitor, una buena sala de operaciones, un buen resucitador, una buena máquina de anestesia. Otra cosa, ambulatorio. Todo paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico no es que sea ambulatorio. O sea, es ambulatorio si es que no se le pone anestesia. Una cicatriz, se va a su casa a las 2 horas, 3 horas. Pero todo procedimiento donde hay compromiso sistémico, es decir, está bajo anestesia, tiene que estar entre 4 a 8 horas de monitorización o de observación postoperatoria. Pero eso la gente no maneja mucho. Pero eso es a nivel mundial, Juan Carlos. Exacto, mira, yo he visto cómo se ha marketeado hace muchos años, por ejemplo, en España, cirujanos plásticos, digamos criollamente sacando pecho, de que yo opero las mamas y mi paciente se va a las 2 horas. Entonces, filmando y haciendo marketing de eso. Entonces, cuando uno le dice a la paciente, pero te he operado las mamas y te quedas hospitalizada una noche, le parece sorprenderse, ¿no? O sea, es que como tú bien sabes, todo el metabolismo de la anestesia se produce después de las 8 horas. O sea, sí, pues. A las 4 horas, en realidad, sí es manejable, pero lo idóneo es que se quede 8 horas de observación del paciente. Por lo menos, porque la lidocaína, como tú bien sabes, la epinefrina y muchos medicamentos anestésicos tienen, digamos, a permanecer a nivel neurológico. Entonces es importante observar al paciente. Ahora, otro punto, así como el láser, que quiero que nos saque de las dudas, es que ya hemos tenido un capítulo con el doctor Arriola, que nos explicó muy bien acerca de sustancias de relleno, y está también de moda la modelación con sustancias de relleno. Pero esas sustancias de relleno necesariamente no son las más óptimas y nos llegan a la consulta pacientes que nos dicen: doctor, ¿se ha operado usted la nariz? No, nunca.
¿Se ha hecho algo en la nariz? No, nunca. ¿Ha pasado por esto, por otro? No, nunca. Y a la hora que entras a operar, encuentras con que hay cosas extrañas, fibrosis. Es un punto ¿qué importante sucede? a considerar. Mira, ve, lo que pasa es que hay la rinomodelación, que en realidad es un procedimiento temporal de acuerdo al grado de fibrosis que tenga el paciente. ¿Por qué digo temporal? Porque la manera correcta de hacerlo es con ácido hialurónico. Así es, que Y es no reversible. Que es un absorbible efecto- y que es absorbible. Va a ser reversible y el que si lo efecto. colocas 2 o 3 o 4 veces va a ser una pequeña fibrosis, con lo cual vas a reemplazar de manera natural Ujú. lo que tú estuviste colocando inicialmente. Ujú. Pero tenemos los polímeros, o sea, tenemos una serie de, digamos, de sustancias que están proscritas, ¿no? El metilmetacrilato, ¿no? La silicona en gel, la silicona de caja de cambios de avión que se colocan en la nariz y que lamentablemente a larga data van a hacer reacción a cuerpo extraño. Ujú. La rinomodelación para mí es un arte en la cual hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por Así qué? es. Porque hay que conocer mucho la anatomía de la nariz. O sea, yo he visto gente que ha hecho narices preciosas, pero lamentablemente el componente la sustancia que colocamos puede obliterar, puede obstruir un vaso importante. Ujú. Y en la nariz tenemos Miles. dos No, vasos pero a nivel de importante, pero dorso. son miles. Claro. La irrigación es Entonces, total. yo he visto necrosis de punta nasal, necrosis de dorso, porque la hora que colocó la sustancia, no la colocó en el plano que debe ser. Hay gente que la coloca en piel, se coloca pegado al hueso en el dorso. Entonces son técnicas que uno tiene que ir aprendiendo en la punta nasal. Es importantísimo, ahí está la arteria, la espina nasal. Te la Pero llevas esos y- casos están, es ahora de moda. Es ahora de moda hablar de por esto supuesto, y se habla de aplican que queda linda y se aplican un montón y después llegan a la clínica, digamos, a diferentes clínicas o diferentes órganos plásticos con el problema de reacción a cuerpo extraño. Y eso es irreversible. Y como tú dices, hay que tratar de extirparlo. Y muchas veces por extirparlo Es lo te más haces una complicado. cicatriz en estética y al final terminas deformando la nariz y te comes el problema. Lo que pasa es que acá hay un tema de que al público, al paciente no le gusta lo barato y permanente y Es lamentablemente un nosotros punto importante. y nosotros Lo estamos barato. trabajando con productos que lamentablemente, porque nosotros no somos los fabricantes del producto, son productos que son caros y el procedimiento de repente termina siendo más elevado de lo que encuentran normalmente en las calles o lo que le ofrecen, pero y encima es un producto que es absorbible, entonces el efecto que van a tener va a ser reversible, o sea, al cabo de un año y pico o algo así, van a ir regresando paulatinamente a cómo eran y van a tener que ser tratados Pero o como te reinyectados. comentaba, o sea, si tú colocas Sí. una sustancia, en este caso ácido hialurónico, Vas eso va a creando dejar- fibrosis. Eso, vas a generar ahí cierta fibrosis, que la segunda vez pondrás menos, y una tercera vez yo creo que ya Queda. va a quedar la nariz como debe Pero es ser. un costo a asumir para tener un producto. Por supuesto. Ahora, otra cosa que estabas comentando tú ahorita, estabas hablando de que, por ejemplo, todo tiene un costo, entonces hay que ver a quién acudes. O sea, lamentablemente hay un intrusismo impresionante en la cirugía plástica. No vemos que las cosmetólogas, el médico cosmético, el médico estético, o sea, hay ciertos conceptos de la especialidad que yo hasta el día de hoy digo, medicina estética en Perú no hay. No está Sí. reconocida. Sí, Reconocida en Argentina y en España. Sí, pues. Pero es una curva de aprendizaje de ¿cuánto? 6 meses. Sí. O sea, alguien que ha seguido 6 meses tiene la capacidad para hacer un procedimiento estético. Por eso te digo, el problema Entonces, es mundial. Hay que tener, es mundial. exacto, hay que tener mucho cuidado donde quién va uno. Porque lo importante no es que quedes bien. Lo importante es que si quedas mal, la persona que te lo hizo está en la capacidad de solucionarte el problema. Así Cosa es. que no lo va a hacer un médico estético o una cosmetóloga o un cosmiatra. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante. Así es. Bueno, amigos, está súper interesante el tema de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte rápidos, porque regresamos porque está la cosa poniéndose caliente. Ya volvemos. En la era digital, estamos presentando Journal Cirugía Plástica. Listo, amigos, antes que nada vamos a cumplir con nuestro público y aquí vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, aquí dice, mi nombre es Magali Rosa, tengo 43 años, tengo una hija de 14 años y quiero operarse la nariz. ¿Es bueno hacerse una cirugía a esa edad? Mira, en relación a lo que es la edad promedio para hacer una rinoplastía, ha habido mucha discusión y controversias en cirugía plástica y en los congresos. Lo que se ha logrado establecer es que el desarrollo de una niña más o menos osteocartilaginoso es hasta los 15, 16 años. Uh-huh. Y en el caso de los hombres hasta los 17, 18 años. Entonces como que ahí que se estableció un parámetro que
en la edad promedio en la cual se puede hacer una rinoplastía en niñas a partir de los 15 años y en hombres a partir de los 17 años. Ajá, perfecto, porque hubo alguien que... Los conceptos varían, ¿no? Había alguien que decía, pero saca kit, pero si alguien está traumatizada y le hacen bullying en el colegio por la bendita nariz, entonces... Es mejor no tocarla, porque si lo operas, pero va a seguir decían, desarrollando. lo operan y va a desarrollar, probablemente tenga que hacer un retoque a los 15 años por el esto, exacto. pero ya pasó su trauma. Ese era otro fundamento. Ahora, ¿no? eso en relación a la rinoplastía, pero tenemos las rinoplastías traumáticas, por ejemplo, que cuando uno recibe un golpe, claro. En ese caso no hay ningún problema. Se puede, Claro. digamos, si es traumático, hacerlo antes de las 24 horas. Es importante corregir toda la estructura que se haya deformado, ahí no importa la edad. Y en el peor de los escenarios, si no se hizo antes de las 24 o 48 horas, sería después de los 6 meses. O sea, tus edades que sugieres son... Si un niño se rompe la nariz a los 8 no años, traumática, sino estética. A partir de los 15 años en mujeres y a partir Para de los arriba. 17 en hombres. En hombres. Y esa es la respuesta para Juana López Rojas, que también nos escribía preguntándonos algo similar. Rómulo Sandos, de Jesús María, 48 años, me dice, ¿es factible operar a una niña de 6 años por motivos de un golpe? Es lo que justamente estás hablando. Es lo que acabo de explicar. Si Exacto. tiene un traumatismo, por ejemplo, no habría edad para corregir. Exacto. O sea, ahí es un tema, digamos, que queremos recuperar la parte funcional. En ese caso tiene que ser antes de las 24 o 48 horas, si no hay que esperar hasta los 6 meses. Así es. Y previa evaluación del otorrino, que es importante, y una resonancia para ver cuán complicado ha sido el traumatismo. Yo creo que ha sido muy clara la respuesta y ahora para pasar un poquito a esto, a las complicaciones. Todo acto quirúrgico no está exento de complicaciones. Hay porcentajes y Definitivamente. estadísticas, o sea, eso hay que ser realistas. La idea es evitarlo. Hay que tomar precauciones, hasta para cruzar una pista hay que saberlo hacer. O sea, para manejar un auto, para ducharse, para cualquier cosa. Los seres humanos de por sí, yo siempre insisto en esto, somos animales con un ADN imperfecto aún. Entonces no estamos exentos de errores. Cualquier acto del ser humano no está exento de errores. La idea, lo inteligente, es aminorar esas consecuencias. Pero en la rinoplastia, ¿qué complicaciones o consecuencias más comunes puedes encontrar? Mira, las más comunes que vamos a encontrar, por ejemplo, si hablamos del dorso, es que cuando se rebaja un dorso exageradamente. No queda un dorso excavado, que se dice, o en silla de montar. Así es. Es una de las patologías. La otra es cuando es una fractura, digamos, muy alta, te queda una fractura en escalera. O sea, si tú miras la nariz desde adelante, vas a ver como una sombra, porque la fractura, cuando cierras los pilares, debe ser lo más bajo posible, lo más pegado al borde. Claro. Si lo haces un poco alta, vas a dejar parte del hueso y vas a hacer una escalera. Eso es lo que es en relación a lo que es el dorso nasal. Si hablamos de la punta nasal, tenemos varias complicaciones. Por ejemplo, si rebajamos no de forma homogénea el cartílago triangular, vamos a ver de que va a haber un abón de un lado y del otro lado no. O sea, una zona prominente, abultada del lado derecho y del otro lado no. Igual también las laterorrinias, cuando hay, digamos, una exceso exagerada de la zona que queremos trabajar. Después tenemos algunas que no están en relación a nosotros, que son los supratips, que es el caso de la punta nasal, que básicamente están en el grado de mestizaje del paciente y que eso va a ver el grado de cicatrización de cada paciente. Una cicatrización exagerada te va a hacer una proyección de la punta, o lo que se llama un supratips. Y luego tenemos la que nadie está libre, por eso que es importante que este procedimiento sea realizado en un lugar importante, que son las infecciones, que se pueden presentar entre las 48 o 72 horas. Luego tenemos las hemorragias, por eso que es importante colocar bien el tapón nasal y que el médico por lo menos la tenga durante un periodo de observación y que vea que no pasa sangre hacia atrás, que es importante. Las necrosis, que son un poquito más aisladas, que van de la mano más con una rinoplastia de tipo abierta, si es que no hay una experiencia. Como tú comentaste, uno para pasar la pista tiene una curva de aprendizaje. Tienes que aprender a la mirada a la derecha y luego ya aprendes a hacerlo. El cirujano plástico tiene que aprender esa técnica y ver de que cuando haga esa técnica tenga el mismo resultado que cuando pasaste la pista. ¿Te ha pasado, y esto le ha pasado a cirujanos plásticos y personalmente a mí me ha ocurrido, a Dios gracias, no fue nada fatal, pero sí ha ocurrido en otros casos y sí ha sido casos fatales, donde el paciente no te dice nada, pero resulta que es tan ansioso o tan ansiosa que se extrae los tapones nasales a apenas 24 horas de operada y ocurre una hemorragia y de repente justo en ese momento no encuentran al cirujano plástico. He tenido pacientes que se quitan el yeso
Sí. O sea, porque ya no lo toleran. Entonces están corriéndose un riesgo ya mortal. Pero, por ejemplo, es importante que el paciente o la relación médico-paciente sea bien minuciosa. O sea, tú en la entrevista, tú en la consulta, debes identificar bien el estereotipo de ese paciente y explicarle bien. Pero ¿qué haces si te dice sí a todo? Porque ahí lo curioso es que viene sí a todo y generalmente las mamás apañan al hijo, a la hija, y es bien complicado. Si no, Yo a veces complicado. yo prefiero tenerlos internados ahí cuando veo un paciente de ese los tipo, tengo 24 horas internado, hospitalizado, porque es peligrosísimo. Por eso digo que es mejor que esté hospitalizado el paciente, ¿no? Pero es importante la relación médico-paciente. O sea, yo creo que por lo menos un buen grupo de cirujanos plásticos hoy en día, por la pasión en la especialidad, se puede dar el lujo de decir no y a ver a qué operar y qué no operar, ¿me entiendes? Porque ya la cirugía plástica es una especialidad que va mucho de la mano con la pasión del cirujano plástico. Así es. Y si no la maneja bien la pasión y no maneja bien el tema de relación médico-paciente, esto puede llevar a una complicación seria y fatales, muchas de ellas, ¿no? Operar a pacientes que no aceptan el resultado y se tiran por una ventana. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte, pequeñísimo corte, porque queremos hacer una parte especial contigo, y es de una serie de tips y consejos que le puedas dar al público, ¿no? Porque la rinoplastia un poco más se va a vender como pollo a la brasa, ¿no? Hay sitios donde casi es 2 por 1, exacto. Es una cosa que cualquiera cree que la puede hacer y termina destrozándola, y después recurren a nosotros y nosotros tenemos que cargar el pasivo de todo lo que fueron mal inyectados, de todo lo que fue mal logrado, y nosotros tenemos que corrernos el riesgo por querer arreglarlo, hacernos de un problema, porque ya la paciente no se queja a quien le inyectó la sustancia X, ni que le hizo la rinoplastia mal, sino nosotros. Exacto. Entonces el otro quedó exento de responsabilidad y nosotros nos cargamos algo que no teníamos por qué hacer. Hubiéramos dicho mejor no te opero y chau, ¿no? Exacto. Pero sin embargo nuestra vocación nos obliga a tratar de solucionarlo. Bueno, volvemos en unos pequeños segundos para esta última parte del programa. Estamos presentando Journal Cirugía Plástica con el doctor Ricardo Ormeño. Amigos, hola, de nuevo aquí con nuestro invitado especial. Es el tema rinoplastia. En este segmento vamos a ir al tema de tips y consejos para ustedes así de concretos, sean duros o blandos, pero es la verdad. Nuestra obligación es educar, es decir la verdad, ser honestos y demostrar que los médicos realmente somos éticos y hemos estudiado tanto tiempo y tenemos tanta vocación por querer hacer bien las cosas. Yo no creo que haya un loco por ahí, salvo una cosa muy extraña, que quiere utilizar un bisturí para hacer daño a alguien, ¿no? Pero así que, Juan Carlos, por favor, ¿qué tips, qué consejos puedes darle a nuestro público? Mira, en primer lugar, ubicar al cirujano idóneo y no basarse en costos. Ese es un gran error que comete el latino. Donde hay mejor precio, ahí van. Primero al cirujano idóneo, o sea, el cirujano plástico que no necesariamente pertenezca a una sociedad, sino un cirujano plástico que de alguna manera tenga una buena curva de aprendizaje, tenga un reconocimiento de participación en diferentes congresos, todo lo que es la parte científica, que es muy importante. Y por otro lado, de una vez que hemos juntado toda esta información del cirujano, acudir donde él y ser transparente, como dije yo, de ambas partes. Y siempre tener la parte comparativa. O sea, si hubo un cirujano plástico para que me explique cómo es la rinoplastia y todo, no fijarme mucho en el precio, sino cómo él me cuenta realmente cómo va a ser mi resultado, cuáles son los resultados, cuáles son los problemas, las complicaciones, cómo va a ser el transoperatorio, que me haga un buen relato de cómo es el procedimiento, en primer lugar. Ya. En segundo lugar, es importante que uno le cuente la parte funcional. Y si hay la parte funcional, ver el trabajo en equipo con un otorrino. Punto 2, que es importante. Y el tercero, el cirujano plástico, desde que hace el procedimiento, se convierte en el papá del procedimiento. Esto quiere decir que el paciente tiene que obedecer todas las indicaciones. Uno puede hacer una cirugía prodigiosa y sin embargo, como tú has comentado, se pueden sacar los tapones, se pueden sacar el yeso, meterse palito, meterse hisopos, una serie de factores que van a alterar ese resultado, para el cual el cirujano ya tiene una línea, una curva de resultados ya de alguna manera programados. Entonces, la relación médico-paciente en el postoperatorio es importantísima también. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas importantes. Uno, que tiene que primar, es el cirujano idóneo. Y lo que nunca debe primar es el tema de los costos.
Así es. Yo creo que en este caso debemos preocuparnos más del tema, no salir bien de la cirugía, sino salir con vida de la cirugía, que es lo más importante. Uh-huh. Lo barato sale caro de repente, exacto. ¿no? El viejo. Yo creo que basarnos en esos dos puntos de importancia. Yo creo que digamos la cirugía plástica de alguna manera va a ser, digamos, dentro de la sociedad un factor amigable con buenos resultados para diferentes personas. Sí, es lo que buscamos, sí. mejorar la personalidad. Hay gente que por temas de la nariz tiene toda la estructura psicológica alterada, y con un procedimiento de este tipo le volvemos la vida. Cambian el trabajo, el cambio es impresionante. O sea, es importante, como también se la podemos destruir. Así es. Entonces, es importante poner en una balanza eso, que tanta la responsabilidad del cirujano es tan grande como la del paciente, de elegir al cirujano adecuado y no basarnos en los costos. Así Tú es. dijiste, lo barato sale caro. Entonces es importante ubicar a un buen cirujano, que haya una buena relación médico-paciente y obedecer todas las indicaciones. Y aclarar que la cirugía plástica no es un paseo en trineo. Todo procedimiento quirúrgico tiene factores de riesgo. Que tenemos los menores factores de riesgo, sí es cierto. Uh-huh. Pero si no buscamos a la persona idónea, podemos tener más factores de riesgo que con cualquier otra cirugía. Y que esa relación médico-paciente sea de una vez por todas un poco más honesta, ¿no? Más transparente. Más transparente, y eso ya por parte ya de ustedes, amigos, porque por más que uno quiera hacer las cosas bien, qué orgullo, qué bien nos sentimos cuando las cosas salen bien, porque ustedes están alegres, cambió su personalidad, se sienten triunfadores, se sienten mejor, se ven bien. Pero tienen que decirnos la verdad, tienen que decirnos qué cosa hicieron, qué no hicieron. Todos sus antecedentes son importantes. No le vamos a decir, no, por esto no te vamos a operar de repente, pero sí ya sabemos a qué atenernos. Claro, ¿no? es importante que, mira, en ese punto es importante que si consume drogas no es un impedimento, tabú, exacto. Si consume ansiolíticos tampoco, si consume antidepresivos tampoco. O sea, todos esos hábitos tienes que comentarlos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el cirujano de alguna forma ya tome más contacto con su anestesiólogo y le diga, oye, mira, tengo este paciente, y ver qué medicamento va a ser el más adecuado y ver la interacción que puede producir entre una cosa y otra, porque si no nos cuenta puede estar en el postoperatorio, se pone irritable, puede tirar las cosas. Entonces es importante para que, digamos, haya un mejor resultado en equipo, tanto del anestesiólogo como el cirujano plástico. Exacto, amigos. Estos consejos, como venimos diciéndolo, es importante. Ahora, en cuanto al intrusismo, por favor, la cadena de intrusismo viene porque alguien que no es cirujano plástico lamentablemente operó a alguien y le fue bien. Tuvo suerte, le fue bien o quedó contenta, y arranca su cadena hasta que comienza la cadena a caerse, ¿no? Entonces, y ahí terminan cayéndonos a nosotros para reparar y hacer rinoplastías secundarias y todo. Entonces, eso es importante, porque el problema del intrusismo no es, o sea, que haga el procedimiento está mal. El problema es que no saben cómo solucionar los problemas. Pero cada día se inventan más nombres. Sí. Entonces yo ya no sé, más sociedades ya esotéricas, sí, y nombres de especialidades que no existen o no están reguladas, ¿no? Por ejemplo, ser presidente de una sociedad acá en el Perú, yo mañana agarro, me junto con creas una y creo una donde yo soy presidente de la Sociedad Internacional de Rinoplastía, de liposucción. Cirugía cosmética, ¿qué te suena? Me suena a una burla de la ciencia. Cirugía cosmética es una especialidad, van al hospital, hacen un residentado, no ¿hay algo? No hay nada sobre eso. Yo no conozco nada de eso. La cirugía cosmética, igual que la... Por dar un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Tienes algún otro? Dilo, no hay ningún inconveniente. No, o sea, lamentablemente, o sea, así como la cirugía cosmética, como la medicina estética, o sea, eso no es una curva de aprendizaje de 3 años más un posgrado, que es lo que todo el mundo hace, ¿no? Claro, un título. Para tener el título de cirugía plástica son 5 años, 2 de general más 3 de especialidad. Así, o sea, son 5 años. Y alguien que se pone médico estético por haber estado 3 meses en Argentina, exacto. O 6, estudiar cómo poner botox y rellenos, médico estético. Es increíble cómo se inventan nombres que tratan de engañarnos a todos, sobre todo ustedes, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Y creo que este programa ha sido saludable para todos, ha sido muy didáctico, el doctor Comitre, y los invitamos para la próxima semana para nuestro próximo tema,
que será rinoplastías secundarias, para ver otro punto importante, pero siguiendo con rinoplastías. Quiero agradecerle a Juan Carlos por tu estadía aquí corta, aunque sea. Me gustaría invitarte, y de hecho lo voy a hacer en algún momento, para seguir conversando de otros temas importantes, así tan claro y duro como lo haces, ¿no? Muchas gracias por la invitación, felicitarte porque la idea es, no hay muchos medios que de alguna manera le ponga herramientas al paciente para ver cuál es la manera más, digamos, adecuada para poder hacer un procedimiento quirúrgico. No, gracias por entender la filosofía del programa, porque es eso, educar, demostrar de que el cirujano plástico no ha venido acá para matar a nadie, ni para malograr a nadie, y que cuenten con nosotros, que estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que les haya ocurrido, pero eso sí, también alértense, aprendan un poco, para que no sean engañados en las calles por pequeños letreruchos que les ofrecen cosas que no son reales. Hasta luego y gracias. Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentaron Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Regresamos la próxima semana.